24 de octubre de 2024. Hoy es el Día Mundial contra la Polio, que se celebra de forma ininterrumpida desde 1988 cada año en esta fecha. Tiene como finalidad la erradicación de la poliomielitis a través de la vacunación. El congreso que hoy se inicia nos brinda la oportunidad de celebrar esta fecha histórica en la vacunología. El Congreso de la Asociación Española de Vacunología, el 12º, empieza hoy jueves 24 de octubre. Y he querido poner el logotipo que ha publicado la OEPS, ya que en esta fecha, en las Américas, se cumplen 30 años de la eliminación de la polio en este continente. En el curso de la conferencia veremos el por qué se celebra el 24 de octubre. El camino de la erradicación de la poliomielitis podríamos decir que empieza este 1988 a que me refería anteriormente, un 13 de mayo, cuando la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS fija el año 2000 para la erradicación de la poliomielitis. 125 países, o más de 125 países, para ser exactamente, tenían polio endémica. En el momento actual, a pesar de que no se ha conseguido este objetivo el año 2000, solamente dos países tienen polio endémica. O sea que el éxito ha sido fenomenal porque se ha conseguido una disminución de la polio en más del 99%. Se crea un organismo, el GPI, acrónimo en inglés, que es Iniciativa Global o Mundial para la Eliminación de la Polio. Y se fija el 24 de octubre para la celebración del Día Mundial contra la Poliomielitis. El 10 de junio de 2021 se pone en marcha una nueva estrategia de erradicación de la polio, ya que no se había obtenido el objetivo anterior del 2000, con una fecha del 2026. Fecha que difícilmente se podrá cumplir, como veremos a continuación, dado que todavía persiste polio endémica y ha aumentado el número de casos en relación al 2023 en Pakistán y Afganistán. No obstante, hay que ser optimistas y intentar conseguir que en este decenio 2030, como decía hace unos meses el responsable de erradicación de la poliomielitis en la región del Mediterráneo Oriental, que en el 2030 se consiga la eliminación y la certificación. ¿Quiénes somos? Dice en su página web la GPI, es decir, la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis. Hay 6 socios principales que pueden ver a la derecha: la Organización Mundial de la Salud, el Rotary, los CDC, la UNICEF, la Fundación Bill Melinda Gates y el Gavi. Hay más de 20 millones de voluntarios, hay más de 18.000 millones de inversión internacional, hay más de 200 países involucrados, hay más de 3.000 millones de niños vacunados, con una meta: el mundo libre de polio. Y para muestra un botón, pueden ver cómo recientemente el GPI ha cogido con gran satisfacción el compromiso de Canadá de aportar más de 150 millones de dólares canadienses para lograr la erradicación de la polio y construir sistemas de salud más sólidos en todo el mundo. ¿Cuál es la importancia de la poliomielitis?
en el sistema de emergencias de salud pública de interés internacional que se viene ejerciendo desde el 2010, 2009, pueden ver que solamente 6 enfermedades con 8 declaraciones, ya que ha habido 2 enfermedades que han tenido una doble declaración, han sido objeto de una emergencia de salud pública de interés internacional. Y una de ellas, la poliomielitis, las epidemias de poliomielitis, lo son de forma ininterrumpida desde el 2014, hace pues 10 años, porque la SPI de la polio ha sido prorrogada y es la única que continúa vigente en la actualidad, junto a la reciente reinstaurada de la epidemia de la viruela del mono, que como ustedes saben fue suspendida después de la primera declaración y se ha vuelto a declarar en 2024. Vean algunas imágenes históricas típicas de la poliomielitis con un mensaje muy importante. Algunas personas se olvidan de las enfermedades, pero las enfermedades no se olvidan de nosotros. Por esto, como dice en la imagen de la izquierda de arriba de los CEC, si nos olvidamos de la historia, estamos condenados a que ésta se repita. Y pueden ver en la parte de abajo de la izquierda los pulmones de acero, es decir, la fase aguda de la enfermedad en su forma respiratoria muy grave que podía conducir a la muerte, y a la derecha las secuelas osteoarticulares ortopédicas de la polio. Como decía la literatura en los años 50, cuando se incrementó el número de casos, la temible parálisis infantil. Les pongo esta imagen de Polio Pau porque este es un señor que ha fallecido este año a los 78 años de edad, que adquirió la polio a los 6 años y que ha estado 72 años en un pulmón de acero. ¿eh? Evidentemente que había algunos momentos que podía salir, ¿no? Pero que era dependiente del pulmón de acero. Este es el paradigma, diríamos, más importante de la polio en lo que se refiere a los enfermos en el pulmón de acero. Los héroes de la vacunación los pueden ver aquí. Yo los he resumido en estos 3 grupos de personas. Los de la izquierda que transportan la vacuna y a la derecha los vacunadores, este personal muchas veces voluntario que corre grandes riesgos con la vacunación, y los niños vacunados que en algunas ocasiones, como veremos luego, son tributarios o son subsidiarios de sufrir verdaderos boicots para que no se vacunen. Y la polio, la vacunación de la polio está totalmente vigente. Vean esta noticia de septiembre del 2024, cuando aparece en Gaza un caso de polio por un poliovirus circulante derivado del virus vacunal, en relación sobre todo con 2 hechos. Debido al trágico tema de la guerra, los niños estaban sin vacunar desde hacía meses y había graves problemas de saneamiento. Y teniendo en cuenta que la vía de transmisión fundamental de la poliomielitis es la fecal oral, pues los casos de polio pueden aparecer si no se instaura, como se ha hecho por parte de la OMS y por parte de todos los organismos que hemos citado anteriormente, esta campaña que en septiembre ha vacunado más de 560.000 niños menores de 10 años y después, en octubre, al cabo de 4 semanas, se pondrá la segunda dosis. Y la vacuna es importante. Veamos este recorte de La Vanguardia de finales del siglo pasado, que a mí me sorprendió que el público en general pues viese la importancia de la polio, que la tiene muchísima, porque vean
los 4 grupos de fármacos que antecedían a la polio: los antibióticos, los antineoplásicos, los anestésicos, los anticonceptivos y en quinto lugar, muy importante, la vacuna de la polio. Pero lo importante no es solo la vacuna, lo importante es vacunar. Y por esto les muestro aquí las coberturas de vacunación por el Sistema de Información de Vacunación en español, el SIVAMIN, en España. Vean cómo la primovacunación, es decir, las 2 primeras dosis, a los 2 y 4 meses, alcanza una cobertura excelente del 97%. La primera dosis de recuerdo, la cobertura es también muy buena, pero no es tan excelente, porque ya está por debajo del 95%, el 92%. Y en la segunda dosis de recuerdo, la cobertura no llega al 90% y hay que recordar que muchas comunidades, hasta 9 comunidades, están por debajo del 80%. Es evidente que con una estrategia de 3 dosis, la persona está muy bien protegida. Pero si la estrategia es de 4 dosis, hay que ponerse las 4 dosis. Y siempre una de ellas después de los 2 años, como se hace con la pauta actual a los 6 años de edad. Quería poner esta diapositiva porque en algunos textos o en algunos documentales se atribuye a Salk, ¿no? el inventor, descubridor de la vacuna inactivada, pues ser premio Nobel. Pues no lo ha sido, pero realmente la vacuna de la polio o la polio sí lo ha sido. En esta diapositiva pueden ver los 5 premios Nobel relacionados con las vacunas. Y yo diría mejor ya con las inmunizaciones, porque el primer premio Nobel fue por el suero antidiftérico. El segundo fue por la vacuna de la fiebre amarilla. Después hubo el descubrimiento de la relación del VPH con el cáncer de cuello uterino y el último premio Nobel fue el de las vacunas de la COVID. Y en medio, en el año 54, y fíjense en esta fecha, porque es un año antes de la presentación por parte de Salk de sus fabulosos resultados y de su gran eficacia de la vacuna, pues 3 investigadores, Enders, Robbins y Weller, recibieron el premio Nobel porque sus investigaciones desde el año 48 habían llegado a la conclusión de que podían cultivar los virus de la polio en diferentes tejidos. Eso hizo que las investigaciones de Salk fuesen luego mucho más fáciles y favoreció la inclusión del desarrollo de la vacuna. Un año después se descubrió la vacuna y hubiese sido pues muy difícil ya pensar que 2 años seguidos iba a tener la poliomielitis el reconocimiento del premio Nobel. ¿Qué enfermedades se han erradicado en el mundo? Pues únicamente en la especie humana solamente la viruela. En el reino animal hay también la peste bovina. Y les quiero poner estas imágenes tan bonitas bajo mi punto de vista, que dice que el 9 de diciembre del 79 el Comité Mundial de Verificación de los Avances en la Erradicación de la Viruela firma el certificado que acredita que el mundo está libre de la enfermedad. Y la publicación que hizo la OMS al año siguiente diciendo que la viruela había muerto. Y la poliomielitis, pues en los años 80, hace 30 años, o los años 90, había 3 cepas de la polio: el poliovirus tipo 1, el poliovirus tipo 2 y el poliovirus tipo 3. Y en el año 2024 tenemos que el tipo 2
la cepa del poliovirus tipo 2 ha sido erradicada en 2015, el poliovirus tipo 3 ha sido erradicado en 2019 y solo nos queda el poliovirus tipo 1. O sea, en un sentido muy estricto, podríamos decir que se han erradicado 2 poliovirus, pero no se ha erradicado toda la enfermedad debido a que todavía persiste enfermedad por un poliovirus tipo 1 no erradicado. Aquí pueden ver la imagen de la firma de la declaración de el 2015 de la erradicación del poliovirus 2 en Indonesia, firmado en Indonesia, y aquí el certificado de la erradicación del poliovirus tipo 3 de 2019. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que hay 2 países endémicos en rojo, Afganistán y Pakistán, de poliovirus salvaje tipo 1 y hay 41 países, fundamentalmente la mayoría, casi la totalidad, en África, que tienen brotes de poliovirus circulantes derivados del virus vacunal, fundamentalmente el tipo 2, algún tipo 1 y prácticamente ningún tipo 3. Y la situación en este momento, la última publicación que he podido obtener de septiembre del 2024, es que hasta el 1 de octubre el poliovirus salvaje tipo 1 en Afganistán y Pakistán, en los 9 primeros meses de este año 2024, habían habido 46 casos. Y entre paréntesis pueden ver los casos que hubo en el mismo periodo el año anterior. Por tanto, vean cómo el 2024 está siendo un año de retroceso porque por diferentes motivos que luego veremos ha aumentado mucho el número de casos. Y en los casos de poliovirus circulantes derivados de virus vacunales del 2024, aquí se ha producido una discreta ya o más o menos importante disminución de 281 a 176 casos, sobre todo por la administración de la nueva vacuna frente al poliovirus tipo 2, una nueva vacuna que tiene menor capacidad de mutar y por tanto menor capacidad de una reversión genética hacia la neurovirulencia, es decir, la producción de parálisis. No obstante, hay que recordar que con esta vacuna también se pueden dar casos, pero en un porcentaje muchísimo menor que la convencional de Sabin, de casos de transformación neurovirulenta. Aquí una diapositiva también de muy reciente aparición, de septiembre del 2024, que pueden ver pues la causa, una de las causas de este recrudecimiento o del aumento del número de casos en Afganistán y Pakistán, lo que yo he puesto barreras a la vacunación en el 2024, olas de boicots para las campañas de erradicación de la poliomielitis. Y en este caso, no se crean que es por grupos antivacunas, sino porque son situaciones, pueblos, ciudades que utilizan este chantaje frente al gobierno para obtener mayores beneficios sociales de cara a la población. En este resumen pueden ver cómo hay 5 regiones de las 6 de la OMS que están libres de polio, por lo tanto ha sido un largo camino y en la parte de la izquierda yo les pongo la figura desgraciadamente desaparecida de un gran amigo y amigo de muchos
españoles, el brasileño Ciro de Cuadros, que asistió pues en Barcelona a algunos cursos invitados, como a otros sitios de España, y que fue un verdadero artífice de eliminación, primero de la viruela, con sus trabajos en Etiopía, segundo de la polio, en la región de las Américas, que fue la primera en 1994 que consiguió la eliminación de la poliomielitis. De ahí que el logo de este año, del Día Mundial contra la Polio, sea 30 años después de la eliminación de la polio en América por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Y después pueden ver, por ejemplo, pues cómo en el Pacífico Occidental se eliminó en el 2000, en Europa en el 2002, en Asia del Sureste en el 2014, en África en el 2020, en plena pandemia de la COVID, y queda el Mediterráneo oriental, perdón, yo he puesto aquí 202 interrogante, porque no sé si será en el 2029 o ya tendremos que poner 2030 o más. Hay que esperar y desear que sea en este decenio. Y esta, pues, es una anécdota, ¿no? En mitad de la charla que di yo hace unos días, decía, una tragedia personal convierte a un negacionista de la vacuna contra la polio en un defensor de la vacuna. Y decía, me llamo Laigul y soy el padre de Jafar. Vivimos en el sureste de Afganistán y yo estaba lejos cuando mi hijo enfermó, llegué a casa, estaba paralizado, ¿eh? Y después de muchas visitas fue diagnosticado de poliomielitis. A partir de aquí explica todos los avatares que tuvo con su hijo de cara a la incorporación a la escuela y a la relación con los grupos de amigos. Y entonces él dice, a mis 6 hijos restantes los he vacunado en cualquier oportunidad que he tenido a partir del momento que mi hijo enfermó de polio. O sea que este padre, cada vez que pasaban los vacunadores de la polio por su país, por su ciudad, pues llevaba a sus 6 otros hijos a vacunar. Y después explica muy bien cómo a los de su pueblo, sobre todo a los que eran negacionistas, les explicaba la situación y de su hijo y lo que podía prevenir las 3 gotas que daban como vacuna de la polio. Esta es la fecha, 2002, ya vamos bajando a Europa del certificado de eliminación de la polio. La polio en Europa pues se eliminó en el año 98, en el año 98 hubo el último caso de polio autóctona, después ha habido algún caso de polio importada y finalmente 3 años después del último caso pues se consiguió ya el certificado de eliminación de la polio en Europa. Aquí pueden ver ya bajamos, vamos ya a España, como la incidencia de la polio a partir del año 63-64, cuando se inician las campañas de vacunación con la vacuna oral, baja de una forma muy espectacular y después, durante unos años, todavía hay pequeñas ondas, ya que las campañas ya no fueron tan intensivas y no se consigue una vacunación sistemática hasta que en el año 1975, que era el año que viene, pues 50 años, se instaura el primer calendario de vacunaciones sistemáticas para el niño por la Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación. Vean cómo a partir de 1988 no se ha producido ningún caso. O sea que en España tardamos 25 años desde 1963, fecha del inicio de las campañas de vacunación, hasta 1998 en eliminar la poliomielitis. Aquí pueden ver los casos, 3 casos autóctonos, últimos del 88, después hubo algún caso importado y algún caso
por cepas vacunales sin transmisión. Aquí vienen las dos figuras, diríamos, de las dos vacunas mágicas de la polio. Por una parte, Jonas Salk, la vacuna trivalente de virus inactivados, administrada por vía parenteral, y Albert Sabin, 1961-1963, cómo van apareciendo las monovalentes tipo 1 y tipo 2, la monovalente tipo 3 y la trivalente tipo 1, 2, 3. Y aquí viene un poco lo que les decía yo al principio de la charla, ¿no? Salk nació el 24 de octubre y en honor a ser el primer descubridor de la vacuna de la polio, pues se puso el Día Mundial contra la polio la fecha de su nacimiento. Pero cuando uno acude a Google y a muchos textos, ve que la fecha de nacimiento, según ellos, es el 28 de octubre, 4 días más tarde. Y yo entiendo que la OMS pues, se debió cerciorar bien de la fecha de nacimiento y que quizás el error sea en Google y que los demás autores se han ido copiando uno a otro y se arrastra este error, ¿no? Es una cosa pues que a mí me gustaría ver el certificado de nacimiento de Jonas Salk para tener la seguridad absoluta que es el 24 de octubre. Fue un 12 de abril de 1955, el año que viene hará 70 años, cuando Salk y todo su equipo dio una conferencia de prensa mostrando los resultados del ensayo clínico con su vacuna, uno de los ensayos clínicos más cuantiosos en cuanto a número de participantes que se han realizado, 1.800.000 participantes y más de 600.000 vacunados, y estos resultados eran espectaculares. Una eficacia entre el 60 y el 70% para el poliovirus tipo 1, que siempre ha sido, digamos, el más resistente, entre comillas, y una eficacia del 90% frente a los poliovirus tipo 2 y tipo 3. El año anterior a hacer el ensayo clínico se hizo en el 54, en el 53, Salk se vacunó a su esposa y vacunó a sus 3 hijos. Vean la vanguardia de unos días después en Barcelona, ¿no? Como en el recuadro inferior de la izquierda, pues aparece Salk con el epidemiólogo. Aquí les pongo algunos datos de las campañas de vacunación curiosos. En medio está el cartel que se hizo para la campaña de vacunación piloto de la polio en 1963 en la provincia de León. A la izquierda pueden ver el presidente americano Roosevelt, que en el año 21, cuando tenía 39 años, sufrió una polio, que fue una persona que, por tanto, tuvo mucha relación en fomentar la investigación frente a esta terrible enfermedad. Y en la fotografía de la derecha pueden ver que en toda campaña es muy interesante de cara a aumentar coberturas vacunales que se vacunen personajes famosos, en este caso Elvis Presley. En la epidemiología de la polio en Estados Unidos se puede ver muy claramente cómo primero en el 55 se utiliza la única vacuna que había, la de Salk, y cómo disminuye. Pero la verdadera disminución importante de la tasa de incidencia no se produce hasta el año 62, la segunda fecha, con la introducción de la vacuna de la polio por vía oral. Vacunación antipoliomílitica en España. ¿Qué pasó en España
Entre el 57 y el 63, no olviden que la vacuna debió llegar a España sobre el año 56, ¿no? O a principios del 57. Por una parte, hubo por parte, y valga la redundancia, de las autoridades políticas, una negación de la epidemia de la polio, y en el año 63 hubo una batalla entre la ciencia y la política, dos grupos políticos que se enfrentaron. Por una parte, los que favorecían la vacuna de Salk, representados por el pediatra Juan Bosch Marín, que dependía del Ministerio de Trabajo, el seguro obligatorio de enfermedad, y por otra parte, los partidarios de la vacuna Sabin de don Florencio Pérez de Gallardo, que fue el introductor de la virología en España. Pertenecía a la Dirección General de Sanidad, a la Escuela Nacional de Sanidad del Ministerio de la Gobernación. Entre el 57 y el 62, la vacunación SAL se hizo con una cobertura muy baja y no era gratuita inicialmente, lo cual pues ya indica que no había mucho interés por parte de las autoridades políticas en vacunar. En diciembre del 62 se instaura una campaña gratuita de vacunación SAL por parte del Ministerio de Trabajo, Seguro Obligatorio de Enfermedad, una campaña que a priori ya se veía difícil de realizar porque eran 3 dosis de vacuna por vía intramuscular, decía la orden, en 6 meses, y había que vacunar a 2 millones de niños, y la vacunación tenía que correr a cargo de un grupo de 1000 pediatras. Ya se veía a priori que no estaba muy bien organizada. Sin embargo, la orden ministerial de gobernación de enero del 63 ya aboga por la vacuna Sabin en forma de una campaña nacional gratuita de vacunación. Aquí pueden ver dos imágenes de la época del 57. Se está iniciando en Madrid la vacunación contra la poliomielitis, y un recorte de la prensa en Barcelona diciendo que podías comprar la vacuna en Andorra, y creo que el precio de la vacuna era de unas 200 pesetas, que era una cantidad muy, muy grande. Las campañas de vacunación empezaron en el 63 en España, un 14 de mayo, en León y después en Lugo, campañas piloto, y a partir de diciembre, y a partir sobre todo del 64, por todo el territorio español. Aquí quiero destacar la figura del profesor Rafael Nájera, que estableció la primera vacunación en la campaña piloto de León y que fue un líder en estas campañas. Y sobre todo la figura excelsa de don Florencio Pérez de Gallardo, gran impulsor de la virología, de la campaña de vacunación con la vacuna Sabin. Él fue pues el que hizo los aislamientos de virus, los cultivos, los estudios serológicos y la planificación de la campaña. Esta imagen en el caballo forma parte de la campaña por las montañas de León y de Lugo. En España aparece el primer calendario en el 75, en el que se incluyen las vacunas de la polio oral. Y en el año, muy importante, el 2004, una vez eliminada la polio, se sustituye la vacuna oral por la vacuna parenteral. Quiero destacar también, porque es un hecho muy remarcable, que en el año 74, hace 50 años este año, vean que estamos de muchos aniversarios, aparece el programa ampliado de inmunización para todo el mundo, el PAI o el EPE en inglés, con estas 6 vacunas, una de las cuales era la de la polio. Además, estamos en el 74, la vacuna de la viruela, y se pensó hacer con estas 6 enfermedades lo mismo que estaba ocurriendo con la viruela, que se iba a la erradicación. Este programa ha salvado más de 150
millones de vidas en el mundo de niños. Y de esas vidas, si lo analizamos por enfermedades, la séptima es la polio, con 1,7 millones de vidas. Pero muy importante es que este programa no solamente ha evitado vidas, sino que ha evitado millones y millones de discapacidades. Y en el caso de la polio hay mucha patología osteoarticular, mucha patología ortopédica con muchas secuelas. Y por último, como estamos en Málaga, yo quiero rendir homenaje, por una parte, a la Asociación Malagueña de Afectados de la Polio y Pospolio, porque la pospolio, que no hemos hablado, es el gran problema, el gran drama, la gran olvidada de la polio, que son que los pacientes que de niños pasaron la polio tienen al cabo de 30, 40, 50 años una serie de sintomatologías que configuran el síndrome pospolio, que fue aceptado como entidad por parte de la OMS en el 2010. Y después, a la derecha, la imagen de un documental de Juan Pinazo sobre el pabellón infantil del Hospital Civil de Málaga, donde ingresaban los niños con polio, igual que en el sanatorio marítimo de Torremolinos. Y por último, quiero recomendarles este documental de la televisión catalana, que también está disponible en castellano, que se proyectó hace ya 10 años, 2014, que dice Polio, crónica de una negligencia, en el que se examinan los hechos, algunos de los hechos que yo he enunciado en esta conferencia. El síndrome pospolio del gran olvidado. Y finalmente quiero acabar con esta imagen de este cuadro de un pintor que a mí personalmente me gusta mucho, el valenciano Joaquín Sorolla, sobre todo sus cuadros del Mediterráneo levantino, que en este caso, en la playa del Cabañal, el año 1899, muestra a este religioso de la Orden de San Juan de Dios con niños discapacitados, la mayoría de los cuales son por la polio, como se puede ver en la imagen de esta pintura. Muchas gracias por su atención.